al blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Bien, tiro al blanco de nuevo con ustedes. El sistema eléctrico privatizado por decisión del presidente Fernández, por imposición del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y del BID, con la anuencia de la cúpula del Partido Revolucionario Dominicano, ha fracasado estrepitosamente. El balance durante toda la gestión del sistema privatizado es realmente tétrico. La verdad es que ninguna de las metas propuestas a raíz de la privatización se han cumplido, sino todo lo contrario. Y hay cifras muy precisas que lo demuestran. Una de ellas es lo relacionado con el precio del kilovatio hora, con el costo del kilovatio hora. El más caro de todo el continente, 26 centavos de dólares, y el promedio en América Latina y el Caribe es entre 10 y 15 centavos el kilovatio hora. Porque lo que ha pasado es que ese sistema, en lugar de financiarse con inversiones, se ha financiado con los incrementos de tarifa, lo cual ha afectado enormemente a la población dominicana, a todos los usuarios del sistema, a todos los consumidores. Pero no se quedan ahí las cosas, sino que además el subsidio, que antes no era tal, porque ciertamente lo que pasaba era que el sector de Estado, todas las dependencias del Estado no pagaban energía, y entonces el Estado daba un subsidio que era de 11 millones de dólares aproximadamente, 180 millones de pesos, 200 millones de pesos. Ahora, este último año llega a los 700 millones, 19 mil millones de pesos. Y además fracasó todo el sistema de gestión privado en la distribuidora, en las llamadas EDE, de norte, de sur y de este, al punto que el Estado vendió sus acciones, la mitad de las acciones, por 323 millones de dólares, y está recomprando esa empresa, la recompró por más de 900 millones, por 906 millones de dólares. Por eso decimos, se necesita un nuevo modelo de propiedad y de gestión en el sistema eléctrico. Un modelo que devuelva el carácter público, que recupere ese patrimonio nacional y que la sociedad dominicana pueda realmente controlar. Un modelo sin restricciones, con contabilidad abierta, con administradores por concurso. Es posible escoger un camino diferente al de aquella estatización clientelista corrupta y esta privatización defalcadora. Leonel Fernández se desalmidonó en la ONU, se desencuadernó, no tuvo más remedio que admitir el fracaso, en este caso el fracaso en el cumplimiento de los objetivos del milenio. Y es peor que lo que él dice algunos puntos para encubrir las cosas. Aún con el truqueo que hace el Banco Central en términos de cifras que le sirven a los organismos internacionales y que adulteran la verdadera situación, aún así las cifras no dan. La situación es de incumplimiento total y se ha visto obligado a reconocerlo en el seno de las Naciones Unidas. Claro, intenta justificarlo con las crisis. Habla de la crisis bancaria, todavía se está enarbolando eso, pero no habla de la receta que le dieron a esa crisis, que fue la peor para el pueblo, y es responsabilidad del gobierno de Hipólito y del gobierno de él. Habla de la crisis de Estados Unidos y no habla de la dependencia, cómo la ha profundizado frente a Estados Unidos para que esa crisis repercuta. Pero además habla de los fenómenos naturales, que le han reportado muchos recursos, pero que esos recursos no van a la sociedad. ¿Por qué? Porque este es un gobierno del latrocinio, de la corrupción. Eso sí no lo menciona él. Los millones y millones de dólares gastados en clientelismo político, en soborno, en enriquecimiento de funcionarios, los oligarcas, en dádivas a los oligarcas de este país, los nuevos ricos de este país, los grupos estrella, los Vicini,
los altos funcionarios, el propio Leonel Fernández, la Fundación Global, eso sí sobrepasaron la meta de su milenio, porque se robaron la mayor parte de los fondos públicos destinados precisamente a por lo menos paliar las necesidades de la sociedad dominicana, de la población dominicana. Son tímidos los objetivos del milenio, pero además hay que decir, con un modelo neoliberal, en ninguna parte donde predomina el modelo capitalista neoliberal se han podido cumplir los objetivos del milenio, porque ese es un modelo empobrecedor de los seres humanos y empobrecedor de la naturaleza. Y lo estamos viviendo y sufriendo en la República Dominicana. Fracasó estrepitosamente Leonel Fernández y se presenta ahora con la verdadera imagen del fracasado en el seno de las Naciones Unidas. Recuerden que la Universidad Católica, el rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, el padre Amado, sancionó, expulsó a centenares de estudiantes que protestaron por el aumento de tarifa. Un derecho que tienen los estudiantes, un derecho que tiene la sociedad. Esos estudiantes denunciaron eso en un documento y le mereció incluso la expulsión. Esa fue la respuesta que dio despótica, trujillista, la rectoría. Y no solo la rectoría, porque fue respaldada además por el consejo directivo de la universidad, que lo preside el cardenal López Rodríguez. Pues los más valientes, los estudiantes más valientes, se atrevieron a introducir un recurso de amparo en un sistema judicial muy maleado, pero lograron una sentencia favorable. La universidad, por sentencia, debe reintegrarlo. Pero ¿qué está pasando alrededor de esto? La resistencia de los déspotas, del cardenal, del padre Amado, ahora se expresa a través de Ligia Amado. Ligia Amada, la secretaria, la ministra de Educación Superior, la que dirige todas las universidades del país. A esa señora se le ha salido el cobre. Se está presentando con todo el despotismo de los jerarcas de la Iglesia Católica, solidaria con ellos, pero llega más lejos. Llega a decir que nadie se puede meter en las universidades privadas. Esos son chivas sin ley. No pueden ser de ninguna manera reguladas ni controladas. Entonces, ¿cuál es la misión de su ministerio? No, de lo que se trata es que le tiene miedo, por un lado, a la gran empresa privada, pero en este caso además miedo al cardenal y a los jerarcas de la Iglesia Católica. Y eso desdice mucho de una persona que está llamada a dirigir un sector importante de la educación dominicana. Está evidentemente expresando sus sentimientos, sus temores, sus miedos, que la llevan a tomar una actitud contra los estudiantes, a desconocer el derecho de amparo, a desconocer la ley y la sentencia de los tribunales, a situarse en la más absoluta ilegalidad. Mire cómo son esta gente, que hasta su propio sistema, cuando le desfavorecen un puntico, se rebelan y los resisten. Se resisten contra sus propias decisiones. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, tiro al blanco.